Paz a vosotros. Me da mucho gusto saludarte. Me llamo Fidel Guerrero Godínez, soy ministro de la Iglesia de Dios Séptimo Día desde el 22 de marzo de 1978. Estoy cumpliendo 43 años con esta jerarquía y por la gracia de Dios, la bendición de haber casi nacido en la iglesia. Llegué a la Iglesia de Dios en 1952, a la edad de 3 años, y tengo la oportunidad de conocer algunas partes de la historia de la Iglesia de Dios en cuanto a su desenvolvimiento nacional y particularmente en lo que concierne a la agencia de publicaciones La Verdad Presente. En la convocación ministerial que se realizó en el pequeño templo que existía en Río Blanco, fue inaugurado en 1944 y fue inaugurado en el marco de la realización de una convocación nacional ministerial, lo que podríamos llamar el antecedente de nuestros actuales concilios. En ese tiempo no se llamaban concilios, eran convocaciones a las cuales asistían los ministros titulares, pero también asistían representantes de cada iglesia en el país. Recuerdo que había diáconos y había diaconisas en la iglesia. En el marco de esa reunión de 1944, el hermano Ezequías Campos Aguilar, que era el sobrevedor general de la iglesia, convocó a la congregación a nivel nacional para que se pudiera adquirir una imprenta. En ese tiempo no teníamos imprenta, en ese tiempo las publicaciones, los cuadernos y las revistas venían en español directamente de los Estados Unidos. Es a finales de 1950 más o menos en que con el apoyo de la iglesia de los Estados Unidos se compra una imprenta sencilla y se empieza a producir la literatura en México. Entre las primeras publicaciones, pues es El Abogado de la Biblia en español, pero ya publicada directamente desde la Ciudad de México. Poco a poco se empiezan a adquirir nuevos equipos, se capacita personal para trabajar la imprenta en un pequeño taller que estaba instalado justamente donde eran las oficinas de la iglesia en aquel tiempo, en el templo de Río Blanco. Con el correr de los años, las circunstancias de avanzar, de producir mayor cantidad de literatura, lleva a la iglesia a adquirir una imprenta llamada Chandler. Yo recuerdo que era una máquina gigantesca, ¿verdad? Para mi edad, yo tendría unos 7 años de edad, pero miraba los pliegos de papel que trabajaba el impresor. Ese impresor era ajeno a la iglesia, pero muy cooperador con nosotros, ¿verdad? En la iglesia. Se producían los cuadernos de escuela sabática, que eran traducidos al español, pero directamente con el lenguaje y la idiosincrasia de los hermanos norteamericanos. Así se vino trabajando por años y el hermano Sadoc López Gómez, diácono de la iglesia de Cosamaloapan, Veracruz, una persona muy capacitada, ¿verdad? Intelectualmente, él tomó a su cargo la traducción de los cuadernos de escuela sabática, más o menos por el año de 1970, y ayudó bastante la labor del hermano con la dirección del hermano Alfonso Figueroa Luna. En tiempo del hermano Alfonso Figueroa Luna mejoró mucho las publicaciones, se imprimieron folletos que trascendieron las fronteras de nuestro país, al grado tal quisiera compartirles una publicación que impactó de manera extraordinaria a nivel internacional. Este folleto se llama El elemento tiempo
en la muerte y resurrección de Jesús, que fue publicado por primera vez durante la administración como director de publicaciones del hermano Alfonso Figueroa, juntamente con este folleto que se llama Cristo Jesús nació de una virgen, pero nació en diciembre. Y me quiero referir al folleto que mencioné primero, que justamente en el centro tiene el calendario de la semana de la Pasión. En aquellos años, cuando salió originalmente este folleto, internamente llevaba el diagrama de esta manera y en el reverso va la explicación. Para poder entender el contenido del folleto y del estudio, era una ayuda excelente. ¿Qué sucedió? ¿De qué manera impacta el folleto, el elemento tiempo, en la muerte y resurrección de Jesús? En 1978, que es cuando se produce este folleto, de alguna manera llegó a la República de Brasil, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista, aunque reconocen el sábado como día de reposo, creen que Jesucristo murió un viernes y que resucitó un domingo. Y nosotros creemos, con base en la Sagrada Biblia, en los textos que nos da Mateo 12, versos 39 y 40, que Jesucristo debería de cumplir en la tumba 3 días y 3 noches. Justamente, la Iglesia Adventista cree que Jesús muere el viernes y resucita el domingo por la mañana, lo que no se puede sostener con la Santa Biblia. Entonces, cuando llega el folleto, el elemento tiempo, en la muerte y resurrección de Cristo a la Iglesia Adventista en Brasil, causa un revuelo. Al año 79 hacen un concilio para tratar el asunto, porque sacaron infinidad de copias del folleto. Internamente tuvieron fuertes debates. Para 1981, el ministro Daniel Alves Méndez es enviado por el presidente de la Iglesia Adventista a México, porque aquí llevaba el logotipo de la iglesia y de la verdad presente. Entonces investiga dónde está la verdad presente, quiénes dirigen la verdad presente, y se conecta con el ministro Rosalío Alonso Pérez, que era el presidente del Consejo Ejecutivo en ese tiempo. Se les da la oportunidad al hermano Daniel Alves de ir al concilio, que fue en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el mes de julio, y él presentó el folleto en ese concilio, lo recuerdo bien. Él presenta el folleto maltratado por el mismo uso, ¿verdad? Porque de ese folleto imprimieron infinidad de copias. Y les dice, este folleto cambió la vida de la Iglesia Adventista. Somos 30,000 miembros que ahora creemos que Jesús murió a la mitad de la semana y resucitó el sábado, antes de la puesta del sol. Queremos adherirnos a ustedes. Como el año siguiente, 1982, se celebró la segunda sesión del Congreso Ministerial Internacional en la Ciudad de México, en el Hotel del Prado. Al Hotel del Prado, a esa segunda sesión del Congreso Ministerial Internacional, se presentó el hermano Casiano Domingo de Souza. Era el presidente de la Iglesia Adventista de la Promesa en la República de Brasil. Junto con el hermano Daniel Alves Méndez, hicieron su solicitud para formar parte del Congreso Ministerial Internacional.
pues fue una alegría para los miembros que integrábamos parte de los delegados. Se les dio la bienvenida y pues ahora comparto, ¿verdad?, esa grata noticia que gracias a Dios, al trabajo de la verdad presente, que en ese momento conducía el hermano Alfonso Figueroa, 30,000 personas se dieron cuenta de lo que la Biblia dice en cuanto a la muerte y resurrección de Jesús. El final del Congreso, sábado y domingo, del mes de octubre de 1982, alquilamos el gran salón del Hotel México sobre la avenida Insurgentes, que ahora es el World Trade Center, donde se hicieron 2 cultos con 10,000 personas cada culto. 10,000 personas el sábado, 10,000 personas el domingo. El día sábado predica el hermano Arturo González y el domingo predica el ministro José Antonio Vega Serafín. Hermano Vega estaba de pastor en la iglesia de Colombia y el hermano Arturo González estaba en la iglesia de Boturini. Ese sería uno de los recuerdos más grandes, ¿no?, de los grandes impactos que yo puedo compartir sobre la labor de la agencia de publicaciones La Verdad Presente. Con el paso del tiempo, vinieron otros directores de la agencia de publicaciones que le dieron un mayor impulso, tanto en el contenido, en la cantidad y en la calidad de nuestras producciones. Gracias a Dios. En el año de 1989, ya como parte del Consejo Ejecutivo General, con el hermano Álvaro González Valdés y el hermano Teodulo Hernández Solís, nos dimos a la tarea de construir en las oficinas que teníamos en Lago Managua una cabina de grabación. Esa cabina de grabación se utilizó para que el presidente del Consejo Ejecutivo grabara un mensaje trimestral que en cassettes se enviaba a todas las iglesias, incluido en el paquete de literatura. Pero en el ánimo, ¿verdad?, de avanzar, estábamos en el despertar. Recuerdo muy bien el lema del concilio de 1991 en Naucalpan, Estado de México. El lema fue recuperando la misión de la iglesia. Entonces el presidente del Ejecutivo hizo una hermosísima selección de temas que fueron grabados, que hay testimonio de ello, sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, en todas las iglesias, no solo nos pedían para el distribuidor local de literatura, sino casi cada familia estaba pidiendo su material porque era el despertar de recuperar la misión de la iglesia. Juntamente con esa actividad, algunos hermanos utilizaron nuestra cabina de grabación para grabar mensajes, sermones. Recuerdo que grabábamos programas cada viernes, cada miércoles, jueves o viernes, para enviar a Coatzacoalcos, Veracruz, por ejemplo, a Fresnillo, Zacatecas, con los sobrevedores. Estábamos en contacto. Ellos supieron de las grabaciones, supieron que en otros estados, en otros distritos, se estaba predicando por la radio y gracias a Dios se nos dio la oportunidad. Entonces, inicialmente eran en cassettes, posteriormente fueron en CDs, ¿verdad? Con una mayor calidad, alta fidelidad, pero un excelente material que fue distribuido a nivel nacional. Sí, recuerdo el grupo Capsel de la iglesia de Ayotla, ¿verdad?,
que grabaron los hermanos. Recuerdo al grupo Azarel también, al hermano Jorge Martínez, de Ciudad Neza, el hermano Suriel Martínez, ministro de la iglesia en Villada, ¿verdad? Es parte de ese grupo, del grupo Azarel, el grupo Capsel. Recuerdo mucho al hermano ministro Gilberto Ancona. Él ahí grabó con nosotros su cassette de cantos, ¿verdad? Un hombre muy activo, evangelista nato. El hermano Gilberto Ancona conoció la iglesia de Dios en Los Cabos, allá en Baja California. Él iba con su guitarra, quería atravesar la frontera para ir a cantar a Estados Unidos. Él había dejado su familia en Champotón, Campeche. Allá en Los Cabos se encuentra el hermano Noé Gutiérrez. Noé Gutiérrez había salido de México hacia Estados Unidos y se enclavó durante algunos meses allí en Los Cabos. Entonces allí encuentra al hermano Gilberto Ancona y al hermano Rubén Robinson Castro. A los dos les comparte el evangelio Noé Gutiérrez. Entonces ambos aceptan a Cristo Jesús. Rubén Robinson es nuestro líder, gracias a Dios, ¿verdad? Evangelista en Los Cabos. De él salen otros pastores, pero el hermano Gilberto Ancona se regresa a Champotón. Sucede que el hermano Noé Gutiérrez le comparte una fórmula para vender pollo asado. Esa fórmula que le ponen al pollo, ¿verdad? Estilo Sinaloa. Y se regresa a Campeche, a Champotón, y le dice a su esposa, ¿qué sucedió? Traigo una bendición muy grande. Número 1, a Cristo Jesús. Y número 2, vamos a vender pollo. Y se presentó la oportunidad de conseguir un puesto de 4 ruedas con un techito, y el hermano Gilberto le puso la bendición de Dios. El hermano Gilberto Ancona creció económicamente, al grado tal que luego tuvo un local, ¿verdad?, propio, en donde también le puso la bendición de Dios 2. Y conserva todavía en su casa ese carrito de 4 ruedas al que le puso la bendición de Dios. Pues él, en ese amor por Jesucristo, en esa pasión por predicar el evangelio, grabó ese cassette junto con nosotros allí en la cabina de grabación. Quiero compartir, gracias a Dios, después de que obtuvimos el registro constitutivo el día 19 de febrero de 1993 como asociación religiosa número 9, el proceso lógico como una asociación religiosa debidamente reconocida, ya con las responsabilidades y derechos implícitos para una asociación con este carácter, nos vimos en la necesidad de registrar nuestra revista, El Abogado de la Biblia. Y tengo conmigo estos documentos justamente que son originales, en donde solicitamos la reserva de derechos al uso exclusivo del título Abogado de la Biblia el 22 de abril de 1993. Y está firmado por el hermano Jaime Peña Serret, que era el director de publicaciones, y los miembros del Consejo Ejecutivo General, el hermano Ramón Ruiz Garza, el hermano Isaac Uribe Vega, que era el tesorero, y su servidor, que era el secretario. Por la gracia de Dios hemos mantenido ese registro hasta la fecha. Tuvimos una experiencia a finales del 93 con una denominación que se llama
Conferencia General de la Iglesia de Dios. Ellos publicaban otra revista igual que nosotros. Fuimos a la Dirección de Derecho de Autor a solicitar una reunión con ellos para cancelarles el permiso. Y tengo conmigo aquí el último ejemplar que ellos publicaron de la revista El Abogado de la Biblia. Este es su último ejemplar, fechado abril-junio de 1998. Todavía como El Abogado de la Biblia. En ese tiempo estábamos en la reunión de aveniencia y sobre todo para cancelarles el permiso que les habíamos otorgado. Para el siguiente bimestre, ellos ya publican su revista, como se llama hasta hoy, El Heraldo de la Biblia, de julio-septiembre de 1998. Nadie más puede utilizar el nombre de la revista, pues está registrada como propiedad literaria de la Iglesia de Dios Séptimo Día a través de la agencia de publicaciones La Verdad Presente. Para mí es de capital importancia no solamente que exista una agencia de publicaciones, sino reforzarla. Es muy importante trabajar los medios de comunicación. En el tiempo de los apóstoles, ellos trabajaron con lo que tenían, pero procuraron ser excelentes en lo que hacían. Era muy difícil compartir la palabra en aquel tiempo, porque no toda la gente tenía a su alcance las escrituras escritas. Había pocos escribanos, pero los que encontramos en las escrituras los vemos eficientes, capaces. El tiempo ha avanzado, las ciencias de la comunicación nos obligan ahora a reforzar, a fortalecer, a darle mayor calidad a los contenidos, ya no quizá de folletos. La gente no quiere leer actualmente. Ya no dedican tiempo para un libro. Pero eso no significa que nosotros no vamos a trabajar. Por eso se llama agencia de publicaciones. ¿Cómo lo vamos a publicar? Con todos los medios que la tecnología nos permitan. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. El Señor le dijo a Isaías: levanta tu voz, abre tu boca, publica. Y me parece que es necesario recordar, fortalecer esas palabras de los profetas. Hubo un tiempo en que la comunicación se daba a través de la radio, llegó la televisión, pero me parece muy interesante que aunque llegó la televisión, llegó el cine, se sigue utilizando el radio. Infinidad de personas tienen su radio todavía. No con la misma difusión, ¿verdad? Pero existe. Se utilizaron los discos de pasta de 78 revoluciones, que eran muy lentos. Luego de 33, luego de 45, llegaron los cassettes, videocaseteras, VHS, beta, el CD. Ahora tenemos la memoria USB.
Me parece que va a llegar un momento en que tendremos que producir USB con las verdades del Evangelio, que lleguen a todas las naciones. La palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es viva y eficaz. Es una espada de dos filos. Y si es algo que está vivo, es algo que palpita, es algo que se mueve, que no está inerte, que provoca reacciones en la gente, sobre todo para vida. Y nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró al apóstol Pablo a escribir estos pasajes que está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al versículo 5. Leo para ustedes. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aquí hay dos cosas que quiero destacar como una invitación del Señor a la iglesia, a nuestra amada iglesia. Para el apóstol Pablo es muy importante que la iglesia ore, que sea una de sus prioridades. Pero enseguida el apóstol dice, ¿para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Acabamos de pasar las Olimpiadas y es sorprendente cómo todos los atletas buscan romper el récord del anterior. En cualquiera de las disciplinas deportivas, porque se trata de correr, de ganar, de romper la barrera del sonido. Algo así entiendo aquí del apóstol Pablo. Para él es muy necesario que la iglesia ore para que la palabra del Señor corra, que no se detenga. Y bendito sea Dios que tenemos una agencia que se llama La Verdad Presente. ¿Cuál es la invitación del Señor a la iglesia y a la verdad presente? Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Cuándo es glorificada la palabra? Cuando la gente se convierte a Cristo Jesús. Entonces, adelante con la verdad presente, inspirada por el apóstol Pedro. Es ahí en una de sus cartas donde dice, aunque ustedes conozcan la palabra de Dios y estén afianzados en la verdad presente, yo no dejaré de amonestarles cada día y a cada uno de ustedes. Entonces, vamos a impulsar la verdad presente para que la palabra de Dios corra, que este texto pueda ser de motivación no solo para nuestra agencia, no solo para el ministerio, sino para cada miembro de la iglesia, que estemos interesados en que la palabra de Dios corra. Adquirir materiales, traducir materiales si es menester, porque hay mucho por hacer en las zonas marginadas. Hay regiones del país, de nuestra República Mexicana, donde hace falta que conozcan a Cristo Jesús como su Salvador. Es cierto que hay mucho que se ha predicado, pero también es cierto que nos falta bastante, que no hemos hecho lo suficiente.
Y aquí quiero mencionarles que si la maldad ha avanzado en nuestra república, yo soy el primer responsable. Es decir, por mi culpa ha avanzado la delincuencia. Por mi culpa ha avanzado la prostitución, el secuestro, la maldad. ¿En qué me baso? En lo que le dice Jesús a los discípulos. Ustedes son la sal de la tierra. La sal detiene, frena que el alimento se corrompa. ¿Por qué se ha corrompido nuestro país? Porque el evangelio ha estado estancado. No en vano Pablo decía, oren para que la palabra de Dios corra, sea glorificada. Vamos adelante, hermanos de la verdad presente. Vamos adelante, hermanos de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Invertirle invertir más recursos para una mejor calidad. Tener mayor personal de nuestra agencia. Escritores de tiempo completo. Que produzcamos nuestros propios libros de estudio teológico de nuestra doctrina. Sería excelente, eso implica un mayor esfuerzo, pero ya está la orden. Oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada.